Al regresar del banquete palaciego, apenas había bajado del carruaje cuando vi a Liu Jinzen frente a frente con Sonongling, con una fría hostilidad que se cernía entre ellas. Liu Jinzen me tomó de la mano y pasó junto a ella, entrando directamente en la mansión sin siquiera mirarla. El rostro de Sonongling estaba enrojecido por el frío, y su voz sonaba débil y cansada. Zen, me equivoqué. Su agarre en mi mano se intensificó, pero sus labios solo esbozaron una sonrisa gélida. Señorita Son, regrese a su país. La residencia Liu no es un palacio celestial que pueda albergar a una hada como tú. El rostro de Sonongling palideció al instante, pero su mirada permaneció firme. No pienso quedarme. Solo vine a disculparme. Si no me perdonas, me quedaré aquí hasta la muerte. Liu Jinzen soltó una risa breve y fría. Como quieras. Luego me llevó adentro y les dijo a los sirvientes que cerraran las puertas. Que nadie la deje entrar. Quien se atreva, que se vaya de esta casa. Era la primera vez que veía a Liu Jinzen hablar con tanta crueldad a una mujer. Lo miré un par de veces más, y cuando se dio cuenta, me rodeó suavemente con el brazo. ¿Te asustó? Negué con la cabeza. No. Solo me sorprendió. Cuando conocí a Liu Jinzen, era tranquilo, distante y discretamente elegante. El caballero perfecto de una familia noble. Después de casarnos, sin importar los errores que cometiera, nunca se enojó. Él solo sonreía, le solucionaba el problema y luego me tomaba el pelo pidiéndome una recompensa. Miré hacia las puertas cerradas de par en par. Aquella mujer de afuera. Ella era su excepción. Darme cuenta de esto me hizo sentir pánico. Pasó todo el día conmigo en la habitación, leyendo y jugando al ajedrez. Sonrió cuando hice pucheros y le hice trampa, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos, y seguía distraído. Un dolor sordo se hizo más fuerte en mi pecho. Al anochecer, empezó a nevar. El ánimo de Liu Jinzen se deterioró. Permaneció inmóvil junto a la cama, frunciendo el ceño mientras miraba por la ventana. Intentando disimular mi inquietud, le pregunté a la criada, ¿sigue esa mujer afuera? La criada asintió. Ante eso, Liu Jinzen casi aplastó la taza de té que tenía en la mano. Sonumlin permaneció afuera toda la noche. Liu Jinzen tampoco dormía. Simplemente se quedaba allí tumbado, mirando fijamente el dosel. Apreté los puños y rompí el silencio. Voy a abrir la puerta. Ni se te ocurra. Liu Jinzen se incorporó de golpe con el rostro sombrío y tenso, como si algo le hubiera tocado la fibra sensible. Pero esta noche hace un frío que pela. Apretó los labios reprimiendo su enfado, y luego me arropó suavemente con voz dulce de nuevo. ¿Sabes que hace frío y aún así quieres salir? Ya casi amanece, duérmete. Sonrió con ternura, pero vi cómo la piel de sus dedos se agrietaba y sangraba al apretar la manta. Sentí un dolor punzante en el corazón. No dije nada más, solo lo observé apagar la vela y volver a meterse en la cama. Solía hundir la cara en mi cuello mientras dormíamos, su aliento me hacía cosquillas en la piel hasta que yo reía y le rogaba que parara. Pero esa noche me dio la espalda, rígido, distante. Dos personas compartiendo una cama, soñando sueños distintos. La habitación estaba tan silenciosa que apenas podía oírnos respirar. El aire se hacía cada vez más denso. No sé cuánto tiempo pasó antes de que una criada entrara silenciosamente a echar carbón al brasero. Incluso ese leve ruido hizo estallar a Liu Jinjun. ¿Qué estás haciendo? Fuera, fuera de esta casa. Arrancó la cortina de perlas de la cama y la arrojó. Cuando eso no bastó, también arrojó la almohada. Perlas esparcidas por todas partes, porcelana hecha añicos contra el suelo. La criada cayó de rodillas, llorando y suplicando. En un instante la habitación quedó hecha un desastre. Me giré para mirarlo. Bajo la tenue luz de las velas, su rostro estaba tan oscuro como una nube de tormenta. Sin, necesito aire. Sentí como si me hubieran dado un fuerte golpe en la cabeza, todo mi cuerpo se heló. Le dije a la criada que empezara a limpiar la habitación. Entonces oí la voz del anciano mayordomo afuera. Segundo maestro, la señorita Son se ha desmayado. Mi corazón dio un vuelco.
Efectivamente, lo siguiente que oí fue la voz ansiosa de Liu Jinghun. ¿Qué? Luego se oyeron pasos apresurados. Salté de la cama. Tan rápido pisé un fragmento de porcelana. El dolor agudo casi me dejó sin aliento. A pesar del dolor, abrí la ventana y vi la figura de Liu Jinghun desaparecer corriendo tras la esquina. Iba hacia ella. Bajé el marco de la ventana, me picaba la nariz por las ganas de llorar. 3. La criada terminó de limpiar y trajo una caja de medicinas para vendarme el pie. Señora, ¿debo llamar al médico? Negué con la cabeza. A estas alturas todos los médicos de la mansión ya deben estar atendiendo a Sonongling. Después de vendarme me senté junto a la ventana hasta el amanecer. Liu Jinghun nunca regresó. Lo había olvidado. Hoy era mi cumpleaños. Una vez me dijo que recogería la primera flor de ciruelo de la mañana y elaboraría vino con ella para que pudiéramos celebrarlo de nuevo el año que viene. Exhalé lentamente y me puse de pie. Afuera, la nieve era de un blanco deslumbrante, casi cegador. Cada paso me provocaba un dolor agudo que me subía desde el pie herido hasta el pecho. La criada susurró que Liu Jinghun había llevado a Sonongling al pabellón Lanyu, una construcción privada de la finca, y que su voz desesperada pidiendo médicos había resonado por toda la mansión. Señora, el segundo amo sigue en silencio. El mayordomo me detuvo en la puerta, con expresión incómoda. Liu Jinghun me había dicho una vez que podía ir a cualquier parte de la residencia, excepto al pabellón Lanyu. ¿Por qué no puedo entrar?, le pregunté una vez. Hizo una pausa, luego esbozó una leve sonrisa. Hay cosas dentro que no deben tocarse. Nunca me lo explicó y yo no insistí más. Siempre pensé que eran las pertenencias de su difunta madre. Solo ahora me di cuenta de que era por culpa de Sonongling. No le compliqué las cosas al mayordomo. Simplemente me quedé allí, observando cómo salían los médicos uno tras otro. Segundo maestro Liu. Ah, qué devoción. Ha estado velando por su esposa con tanto cariño, toda la noche. Dicen que la adora. Ahora que lo veo, no exagero. Pensaban que Sonongling era yo. Me quedé paralizada, sin saber cuánto tiempo llevaba allí. Cuando finalmente intenté moverme, noté que todo mi cuerpo estaba entumecido y rígido de dolor. Antes de venir, ya les había preguntado a los viejos sirvientes. En aquel entonces Liu Jinghun amaba locamente a Sonongling. 4. Ambos habían crecido juntos, novios de la infancia, comprometidos desde pequeños. Pero cuando la familia Liu enfureció al emperador y fue exiliada a la frontera norte, la familia Son se retractó del compromiso. Liu Jinghun escapó del norte y regresó a la capital, solo para preguntarle a Sonongling si había aceptado la ruptura por voluntad propia. Pero para entonces ella ya estaba comprometida con otro hombre y peor aún, denunció el regreso de Liu Jinghun a las autoridades. Golpeado y casi muerto, Liu Jinghun fue arrojado de nuevo a los páramos del norte. Poco después aceptó casarse conmigo. En nuestra noche de bodas, su rostro estaba sombrío, y durante mucho tiempo ni siquiera levantó mi velo rojo. Sabía que no me amaba. Así que para facilitarle las cosas me sinceré y escribí la carta de divorcio. Si algún día deseas irte, solo tienes que traerla. La firmaré sin rechistar. Esa frase lo sacó de sus pensamientos. Me miró fijamente un buen rato como si solo entonces se diera cuenta de que era su noche de bodas. Luego sonrió, tomó la carta y la arrojó a un lado con indiferencia. Después de compartir el vino de la boda y acostarnos juntos, me sujetó la cintura con suavidad y me susurró, de ahora en adelante te trataré bien. Y así lo hizo. Cuando estuve enferma, se quedó a mi lado. Cuando no podía dormir, me contaba historias. En invierno jugaba conmigo en la nieve. Era un buen marido, y yo era la envidia de todas las mujeres del norte. Después sacó de nuevo la carta de divorcio, la guardó con cuidado en uno de sus libros y me miró con una sonrisa burlona. No puedo tirarla. Es la prueba del cariño que me tiene mi esposa. Luego estalló la guerra. Arriesgó su vida para avisar a la corte imperial de que las fuerzas Xiongnu se preparaban para invadir. Y yo a mi vez, me ofrecí voluntario como rehén para darle tiempo. Cuando por fin lo conseguimos me abrazó como si fuera algo precioso, perdido y encontrado de nuevo,
Su rostro palideció de miedo mientras repetía mi nombre una y otra vez. Al regresar a la capital, Liu Jinghun se había convertido en el nuevo jefe de la familia Liu. Me rodeó con un brazo y señaló la gran placa sobre la puerta. Esta casa, esta familia y yo, todo es tuyo. 5. Señora, por favor, debería regresar. El anciano mayordomo dijo en voz baja, frunciendo el ceño con preocupación. Negué con la cabeza, mirando obstinadamente las puertas cerradas. Él suspiró. Es el joven amo quien te ha hecho daño. Cuando la familia Liu vino a proponerme matrimonio, todos me dijeron que no aceptara que una familia deshonrada estaba condenada. Pero me negué a escuchar. Insistí en casarme con Liu Jinghun, aunque toda la ciudad se burlaba de mí. Este fue el camino que elegí. Ahora tenía que llevarlo hasta el final. La nieve volvió a caer. La criada me protegía con un paraguas, y el mayordomo permanecía cerca, silencioso pero comprensivo. No podían entender por qué su segundo amo, su noble y justo Liu Jinghun, seguía eligiendo a Sononglin. Finalmente apareció cerca del anochecer. Tenía ojeras y se movía lentamente, cada paso cargado de cansancio. Al verme allí se detuvo. No me preguntó cuánto tiempo llevaba esperando. No me explicó nada. Ni una palabra. Esa mirada compleja en sus ojos. Tras un instante se acercó y tomó el paraguas de la mano de la criada. Te acompaño. De camino a casa, la herida del pie volvió a palpitar, obligándome a aminorar el paso. Liu Jinghun no dijo nada, su mirada estaba fija al frente, sus pasos tan pausados como los míos. El crujido de nuestros zapatos sobre la nieve rompió el silencio. Sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo, caminando junto a aquel chico silencioso y distante que había conocido años atrás. Al llegar a la puerta, cerró el paraguas y con naturalidad, levantó la cortina para mí. Hace un frío que pela aquí fuera. Ten cuidado al caminar, no te resbales. Asentí. Di unos pasos adentro y luego regresé. Seguía allí de pie sin intención de entrar. Se me encogió el corazón. Apreté las uñas contra la palma de la mano, forzando las palabras a salir. Ah, Zen, ¿recuerdas la carta de divorcio? Se quedó paralizado. Tráemela. Silencio. Tras un largo rato bajó el paraguas, entró y sacó un trozo de papel amarillento de su bata. Así que ya lo había pensado. La comprensión me golpeó como un balde de agua helada. Apreté los puños y me obligué a tomar el periódico. Está bien. Me voy más tarde. Frunció el ceño profundamente pero no dijo nada. Empecé a empacar. No tenía mucho, unos cuantos vestidos y las joyas que me había regalado, que dejé intactas. Liu Jinghun permaneció allí, observando en silencio con el ceño cada vez más fruncido. Te daré algo de plata, dijo y se quedaron a las afueras de la ciudad, junto con algunas tiendas. Sonreí levemente y negué con la cabeza. No hace falta. Solo dame la plata. Poco después, una criada vino a decir que Sononglin se había despertado. Se desconcentró visiblemente. Le dije en voz baja, vete. Me miró fijamente por última vez, luego se dio la vuelta y se fue. En el momento en que su figura desapareció, finalmente me derrumbé por completo, llorando hasta que me dolió el pecho. 6. Después de despedirme y consolar a los sirvientes que lloraban, tomé mi equipaje y salí de la mansión. Detrás de mí se oyó el sonido de cascos al galope. ¡Ayun! Liu Jinghun me había perseguido. Se apeó rápidamente y se acercó a mí. Quédate en la capital, ¿de acuerdo? Te instalaré algunas tiendas. Siempre te han encantado las hierbas. ¿Qué tal si abres una botica? Habló con entusiasmo, un atisbo de esperanza iluminando su rostro cansado, como si de verdad creyera haber encontrado la manera de arreglar las cosas. Negué con la cabeza. No. Quiero ver mundo. Su expresión se endureció. ¿A dónde irás? A Jiangnan. Las dos sílabas le hirieron como un cuchillo. Su mano sobre las riendas se crispó. Una vez me había prometido que, cuando por fin tuviera tiempo, me llevaría a Jiangnan para ver juntos los ríos y las montañas. Ayun, susurró con la voz entrecortada. Lo siento.
Te fallé. Levanté la barbilla y sonreí, negando con la cabeza. Nunca me arrepentiré de mi decisión. Solo espero que tú no te arrepientas de la tuya. Entonces me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Jun. Volvió a llamarme. Me detuve. Me preguntó en voz baja, hace unos días dijiste que tenías una sorpresa para mí. ¿Qué era? Un dolor punzante me recorrió el pecho, sentí un nudo en la garganta y me tembló la voz. Es broma, susurré. 7. Cuando salí de las puertas de la ciudad, ya había anochecido. Alquilé un carruaje directamente al templo de Ansan. Arrodillado ante el Buda, recé pidiendo 3 talismanes de paz para mí y susurré suavemente, «Feliz cumpleaños». La habitación estaba vacía, salvo por un pequeño bulto y un paquete amarillento de hierbas medicinales sobre la mesa. Hace unos días, Liu Jinghun me preguntó qué quería para mi cumpleaños. Inclinando la cabeza le dije, si vas al templo Ansan y pides 3 amuletos de la paz para mí, te daré una sorpresa. Él se reía, asintiendo con la cabeza sin poder evitarlo. Durante nuestros años de matrimonio, a menudo me gustaba hacer pequeños adornos y dejarlos discretamente en su escritorio o junto a su cama. Cuando los veía mientras revisaba documentos oficiales, me atraía hacia él con una sonrisa pícara y susurraba, «Señora, hágame compañía». A veces tallaba piezas de ajedrez extrañas para nuestras partidas. Él me felicitaba diciendo, «Señora, tiene usted muy buena mano». Cuando llegaba el invierno construía muñecos de nieve de formas raras en el jardín. Siempre las miraba con asombro divertido. Yo le tiraba un puñado de nieve a la cara y él, en venganza, le daba una patada al ciruelo, bañándome en una cascada de pétalos nevados. Después de jugar hasta quedarnos sin aliento, nos tumbábamos juntos en la nieve. Su brazo se deslizaba alrededor de mi cintura mientras murmuraba, «Jun, tengamos un hijo». Un fuerte golpe me despertó de golpe. Seguía en la tranquila habitación de invitados. Al exhalar, me di cuenta de que debía de ser nieve cayendo del alero. Llevaba 3 días en el templo y mi cuerpo aún no se había adaptado a este cambio tan brusco. Cualquier ruido me sobresaltaba. Ni siquiera el relajante aroma a sándalo ni los cánticos de los monjes me ayudaron a dormir. Reprimiendo mi inquietud, me volví para mirar de nuevo el solitario manojo de hierbas sobre la mesa. Esa noche el templo estaba casi vacío, tan silencioso que podía oír el viento soplar entre los árboles. Abrí la puerta para respirar el aire frío y me encontré cara a cara con una chica. Estaba acurrucada bajo un árbol con la ropa hecha jirones, temblando desconsoladamente. Al verme, sus labios ennegrecidos se abrieron y cerraron, y luego se abrieron de nuevo. «Ayúdame». Corrí hacia ella y la llevé a la habitación. Fue entonces cuando vi las 2 marcas de mordeduras en su brazo, mordeduras de serpiente. Abrí rápidamente el paquete de medicinas, encontré algunas hierbas dentro y salí corriendo a recoger Bambianlian, una hierba silvestre usada para desintoxicar el veneno. Chupé la sangre venenosa, trituré las hierbas y las presioné sobre la herida. Al cabo de un rato, el color oscuro desapareció de sus labios. Su respiración se estabilizó y me miró con ojos grandes, como los de un ciervo. «Gracias, señora». Sonreí levemente y negué con la cabeza, mirando hacia las hierbas esparcidas. «No hace falta que me des las gracias. Seguiré esperando el pago». Parpadeó sobresaltada pensando que yo quería plata, su ilusión sobre mí se desvaneció en un instante. Le di un golpecito en la frente. «Tranquila, no quiero tu dinero». Mientras ella suspiraba aliviada, no pude evitar preguntar. «Estamos en pleno invierno. ¿Cómo te picó una serpiente?» Revolví un nido de serpientes. «¿En serio?» Estaba buscando un conejo. «¿Un conejo?» «Todos están hibernando». «Lo sé, pero…» Dudó frotándose el borde de su fina manga entre los dedos. «¿Qué pasa?», pregunté. Jadeando se incorporó de la cama y de repente cayó de rodillas ante mí. «Señora, me salvó la vida. Por favor, ¿podría salvar también la de mi hermano?». 8. Temprano a la mañana siguiente, Saonan me llevó a su casa. Ladrillos grises, tejas negras, una caseta de entrada derruida. Sobre ella colgaba una placa de madera descolorida que decía orfanato. Ya había adivinado anoche que era huérfana.
Su supuesto hermano era simplemente otro niño con el que había crecido. Dentro, las habitaciones estaban llenas de niños como ella, cuidados únicamente por dos ancianas cuidadoras. Uno de ellos nos condujo hasta un niño pequeño que yacía bajo una tela blanca. Saonan lo miró en silencio un buen rato antes de esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, señora. Parece que ya no hace falta. Su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. Evidentemente tales pérdidas no eran infrecuentes en este patio. Salí caminando con pesadez. El patio estaba lleno de niños delgados y silenciosos que me miraban con ojos grandes y llenos de esperanza. A algunos les faltaban extremidades, otros eran ciegos. Las demás estaban sanas, pero en su mayoría eran niñas, abandonadas por padres que preferían a los hijos varones. No supe qué decir. Señora, permítame acompañarla a la salida, dijo Saonan en voz baja. Los niños nos siguieron en silencio. Justo cuando llegamos a la puerta, una vocecita gritó, «Señora, ¿volverá?». Me giré para mirar esos cáritas expectantes. Se me hizo un nudo en la garganta. Saqué un billete de plata y se lo metí en la mano a la anciana. «Saonan, vámonos». Al darme la vuelta para irme, choqué con alguien. Oh. Era un erudito que se dirigía a los exámenes imperiales. Se inclinó rápidamente a modo de disculpa y preguntó, «Disculpe, ¿a qué distancia está el salón Baiyao?». La anciana se apresuró a indicarle la dirección. Se acercaban los exámenes de primavera. Las carreteras estaban llenas de jóvenes estudiantes que viajaban entre el viento y la nieve, muchos de ellos con frío. Apretando los labios, pensé un momento antes de decirle a la directora, «Señora, ¿ha considerado alguna vez vender caldo de hierbas?». El orfanato se encontraba en la carretera principal que conducía a la capital. Si vendieran un plato de sopa de hierbas caliente, la vida de los niños podría mejorar. Los ojos de la anciana se iluminaron. ¿Vender? ¿De verdad podemos hacer eso? Asentí. Puedo darte la receta. Quienes viajan a la capital no rechazarán un plato barato de medicina caliente. En cuanto se corra la voz, tendrás ingresos estables. Cuando terminé, las señoras y los niños intentaron arrodillarse ante mí. No hace falta, dije deteniéndolos. Saonan se encargará de mi pago. 9. Tras abandonar el orfanato, llevé a Saonan conmigo a comprar una poción abortiva y luego alquilamos una pequeña habitación. Saonan, le dije en voz baja, te salvé la vida. Ahora, solo necesito que vigiles la puerta. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió aunque un destello de preocupación cruzó su rostro. Señora, ¿se ha escapado de casa?, preguntó. No. No volvió a preguntar y fue a la cocina a hervir la medicina. Puse la mano sobre mi vientre sintiendo los débiles movimientos de un niño que aún no había visto el mundo. En cuanto salí de casa, la misteriosa enfermedad de Sononglin desapareció milagrosamente. En el camino, los eruditos seguían murmurando que el supervisor del examen, el señor Lu Jin-hun, había llevado a su esposa a pasear en bote por el lago ese día. La música flotaba sobre el agua atrayendo a innumerables eruditos que se acercaban para verlos, con la esperanza de causar una buena impresión a su examinador. Navegar en pleno invierno. ¡Qué maravilla para ellos! En el norte hay mucha nieve, pero no lagos. Me encantaba sentarme junto al agua, calentar una olla de vino y montar un pequeño puesto para vender mis vinos de hierbas, tónicos y baratijas hechas a mano. Lu Jin-hun siempre se encargaba de todo, me advertía que tuviera cuidado, pero nunca venía conmigo. Decía, no me gusta salir. Si fuera, solo estorbaría y les arruinaría la diversión. Para él, flotar en un lago y escuchar música era arte. Vender cosas de forma vulgar. ¿Le daba vergüenza que lo vieran conmigo? La idea me llenó de rabia. El resentimiento que había intentado reprimir volvió a inundarme. Apreté los dedos y aparté la vajilla de la mesa. El estruendo y el estallido llenaron la habitación, esparciendo parte de la rabia que sentía en el pecho. Fue entonces cuando entró Xiaonan con el cuenco de medicinas. Toda esa indecisión, todas esas idas y venidas de los últimos días. Qué ridículo me parecía ahora. Me acerqué, tomé el cuenco y lo incliné hacia atrás.
El líquido amargo me quemó la garganta mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, cayendo en el cuenco. Era un tazón lleno, insoportablemente amargo y acre, pero me lo bebí todo. Casi al instante un dolor punzante me atravesó el abdomen. Temiendo asustar a Xiaonan, la empujé hacia la puerta, pero ella se aferró a mi mano con tenacidad. Señora, me quedaré con usted. La sangre se acumulaba en el suelo, serpenteando como una cinta oscura. El aire estaba impregnado de un denso olor a hierro. Sentía, con una claridad desgarradora, como la pequeña vida que crecía dentro de mí se extinguía. Este niño había sido tranquilo, jamás me había causado problemas, pero había llegado en el momento menos oportuno. Años atrás, tras haber sido rehén de los Xiongnu, me habían clavado una espada en el estómago. Volver a concebir había sido casi imposible. Cuando supe que estaba embarazada, me llené de alegría. Ahora esa alegría se transformaba en una profunda tristeza, y las lágrimas no cesaban. Con la pérdida del niño, se rompió el último vínculo que me unía a Lu Jinghun. Lo hecho está, pero la vida sigue. Hay otras cosas en este mundo además del amor. Tras descansar 2 días en la posada y recuperar fuerzas, llevé a Xiaonan de vuelta al orfanato. Hermana mayor, deberías descansar más, protestó. Desde aquella noche, le había dicho que dejara de llamarme señora y que me llamara simplemente hermana. Negué con la cabeza y aceleré el paso. Si llega la primavera, el caldo medicinal ya no se venderá. Al verme, los niños me vitorearon. Las ancianas suspiraron aliviadas. Les di algo de plata y compré hierbas, enseñándoles a prepararlas correctamente. Los niños comprendieron que ese sería su futuro sustento, así que se reunieron con entusiasmo para cuidar el fuego. Xiaonan me trajo un pequeño taburete, incluso se quitó el abrigo para darle una palmadita antes de que me sentara. La miré, divertida. Ella se palmeó los brazos con una sonrisa. Soy fuerte. No siento frío. Acepté su amabilidad y me senté junto al fuego, tejiendo pequeños animales de paja. Parecían tan reales que los niños se arremolinaron a su alrededor, con los ojos muy abiertos, murmurando asombro. Les entregué los animales de paja. ¿Puedes venderlos? Las recibieron como si les hubiera dado un tesoro. Mientras tanto, las matronas terminaron de preparar una gran olla de caldo medicinal. ¿Pero cómo lo vendemos?, preguntó una de ellas, perpleja. Todos me miraron. Monten un puesto afuera, dije. 2 monedas de cobre por tazón. La gente lo comprará. ¿2 monedas? Las ancianas negaron con la cabeza frenéticamente. Hija, solo las hierbas cuestan 200 monedas. Sonreí. Por eso los niños mayores aprenderán a recolectar hierbas de las montañas por sí mismos. Ese era mi segundo plan. Enseñen a los mayores a reconocer las hierbas y a los menores a hacer manualidades. 11. El 7º día después de mi separación de Liu Jinghun, el orfanato instaló oficialmente su puesto. Gracias a su bajo precio, la medicina se agotó enseguida. Tras terminarse el primer lote, las matronas, conmovidas, cocinaron carne para los niños, un lujo poco común. El trozo más tierno acabó en mi plato. Eres un bodhisattva viviente, dijo uno de ellos entre lágrimas. Nunca nos han faltado donantes adinerados ni subvenciones del gobierno, pero hay demasiadas bocas que necesitan ayuda y muy poco dinero. Sin tu idea, no sé cuántos niños habrían sobrevivido este invierno. Miré a Xiaonan, estaba sentada en silencio cerca, suponiendo que pensaba en su hermano. Le puse el trozo de carne en su plato. Come más. Pronto tendrás mucho que hacer. Xiaonan tenía una memoria prodigiosa. Le bastó con escuchar mis lecciones de hierbas una sola vez para recordarlas y luego transmitírselas a los demás niños. Los pequeños preferían hacer animales de paja. A veces vendían 1 por 2 monedas. Cada mes yo le daba al orfanato 10 monedas de plata. A cambio, me proporcionaban la comida. A veces les enseñaba a los niños algunas palabras, pero la mayoría de las veces simplemente nos sentábamos juntos a moldear figuras de paja. En las suaves tardes de invierno, descansaba junto al fuego, medio dormitando en el sillón que Xiaonan me había preparado. La matrona sonrió al ver el burbujeante frasco de medicina.
La suave voz de Xiaonan resonó por la habitación mientras enseñaba a los demás. Calidez. La risa. El ritmo sencillo y sin adornos de la vida cotidiana. El aroma a humo de leña y a medicina. El consuelo de la bondad humana. Calmaba el corazón más que cualquier otra cosa. Habían pasado 22 días desde que salí de Luoyang. Aún no había llegado a Xiaonan. Ni siquiera había salido de la capital. A veces todavía oía su nombre de boca de los eruditos que venían a comprar medicinas. Aún me dolía el corazón, pero el intenso deseo de escapar se había desvanecido. Me di cuenta de que no necesitaba ir muy lejos para olvidarlo. Poco a poco, ya lo estaba haciendo. La oscuridad de mi corazón se disipaba, reemplazada por algo nuevo, algo que crecía en silencio. La vida no se trata solo de amor o matrimonio. También estoy yo. Esa tarde Xiaonan llegó corriendo del patio con la voz llena de emoción. Hermana mayor. Hermana mayor. Me incorporé en la silla y giré la cabeza. Un hombre estaba de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas a la espalda. Vestía una sencilla túnica azul, tenía el ceño fruncido y una leve sonrisa cómplice en el rostro. ¿Me buscabas?, pregunté. Su mirada recorrió el patio lleno de niños pequeños antes de asentir con una risita. Emma. Creo que sí. Su voz era como la brisa de primavera y la lluvia de verano, suave, clara y refrescante. Xiaonan llegó corriendo. Hermana. Dice que quiere comprar nuestra receta. Dejé escapar un pequeño zumbido. No está en venta. El hombre asintió con calma, trajo un pequeño taburete y se sentó junto al fuego, inclinando la cabeza hacia mí. No te importa si me caliento un poco, ¿verdad? Haz lo que quieras. Volví a cerrar los ojos pensando que probablemente no lo descartarían tan fácilmente. Pero antes de darme cuenta, me quedé dormido. Al despertar, el intenso olor a carne inundó la habitación. Entre la tenue nube de humo de la cocina, lo vi, guapo, elegante, removiendo una olla con una facilidad propia de la práctica. Los niños estaban reunidos a su alrededor, tragando saliva al percibir el aroma. Acerqué a Xiaonan a mí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí? Se quedó a cenar. ¿Por qué está comiendo aquí? ¿Y por qué estaba usando nuestra cocina? Alcé un poco la voz. Como era de esperar, me miró sin decir nada, y con calma sirvió la carne en un plato. Una de las matronas se acercó con aire avergonzado. Donó 500 colas. Y también trajo la carne. Tenía motivos para sospechar que había envenenado la comida y que planeaba robar nuestra receta. Pero el aroma era demasiado bueno. Desde que dejé la casa de los Liu y me mudé al orfanato, no había comido una comida decente. Las señoras sabían cocinar, pero su comida solo buscaba llenar el estómago, no deleitarlo. Aún así, después de haber sido tan brusca con él antes, me dio vergüenza tomar los platos. Me limité a mirar el único plato de verduras oscuras y sin gracia. Continúa, dijo con ligereza. No está envenenado. Un trozo de carne cayó en mi plato. Dudé un instante, luego le di un mordisco. El sabor era exquisito. Tierno, intenso, sabroso. Después de eso, no me contuve. Me terminé un tazón entero de arroz, completamente satisfecha. Cuando finalmente levanté la vista, él me estaba observando. Me toqué la cara. ¿Qué pasa? ¿No temes que te haya envenenado? Enarqué una ceja y sonreí. Si lo temieras, igual me lo comería. Parpadeó sobresaltado, luego soltó una risita apartando la mirada, algo nervioso. Claro que no era tonto. Ninguna receta de medicina en el mundo valía 500 cuentos. 12. El hombre se llamaba Ingwu, un médico ambulante conocido por su extraordinaria habilidad médica. Había llegado al orfanato porque había oído hablar de su famosa sopa medicinal. Alquiló un patio justo enfrente. Solo una pared separaba su casa de la mía. Casi todos los días dormía hasta que me despertaba solo, luego iba caminando al orfanato y comía algo. Pero desde que Ingwu se mudó, siempre parecía llamar a mi puerta justo cuando terminaba de fregar los platos. Tenía esa sonrisa tranquila y tenue en el rostro,
y una especie de gracia serena en sus modales. ¿Te gustaría compartir una comida?, preguntaba. Dudaba, pero el aroma siempre acababa conquistándome. Después empezó a cocinar en mi cocina, 3 comidas al día sin falta. Tras comer, a menudo me relajaba en el sofá con un libro, mientras Ingu preparaba en silencio una tetera y me servía una taza de té. No hablábamos mucho. Salvo alguna que otra visita al orfanato, pasábamos los días leyendo, tomando té y jugando al ajedrez juntos. Era como si ambos hubiéramos olvidado que debía existir algún límite entre el hombre y la mujer. Así transcurrió medio mes. Para mi sorpresa, había subido un poco de peso y el frío constante que había padecido desde el aborto espontáneo por fin había disminuido. Cuando Ingu volvió a pasar, yo estaba sentada erguida, esperándolo con semblante serio. ¿Qué te pasa? Pareces muy serio, preguntó divertido. Lo miré fijamente. ¿Qué me has estado dando de comer últimamente? Sonrió con deleite. Ah, por fin te has dado cuenta. Nada del otro mundo, dijo con ligereza. Solo un poco de terapia alimentaria nutritiva. Suspiré, saqué la fórmula médica que tenía en la mano y se la entregué. Esta es la receta que buscabas. Parpadeó, desconcertado. Cuando alguien te ayuda, lo justo es devolverle el favor. Pero no puedes usar esta receta aquí en la capital. Si no, ¿cómo van a sobrevivir esos niños? Ingu soltó una carcajada tan fuerte que casi se dobló por la mitad. Fruncí el ceño con gesto adusto hasta que se secó las lágrimas y se enderezó. Luoyan, dijo, llamándome por mi nombre. ¿De verdad crees que no podía descifrar tu receta por mi cuenta? Entonces, ¿por qué? Dejó de sonreír. Sus ojos claros eran como agua quieta, reflejando mi rostro con una nitidez asombrosa. Su mirada me inquietó. Finalmente bajó la vista, esbozando una leve sonrisa, y me acercó una taza de té. Creo, dijo en voz baja. Ya sabes por qué. Me quedé callado un buen rato. Entonces dije, voy un rato al templo Ansan. ¿Quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. 13. Fui al templo porque había organizado allí un servicio conmemorativo para el niño que nunca nació. Hoy fue el último día. Fue mi único pesar en esta vida. Tras finalizar la ceremonia, encendí una lámpara perpetua en su nombre. Lo que no esperaba era ver a Lu Jinjun al salir del templo. Caminaba despacio, sosteniendo con cuidado la mano de Sononglin. La ternura de sus gestos. Jamás me habían tratado con tanta delicadeza. Los dos estaban juntos como una pareja perfecta. En ese instante Lu Jinjun también me vio. Su expresión cambió al instante. Soltó a Sononglin y corrió hacia mí, justo cuando el abad salió a buscarme. Señora, dijo amablemente el abad, la ceremonia en memoria de su hijo por nacer ha concluido. Me imagino que te costará mucho volver. Estos son los 3 talismanes de paz que dejaste la última vez. Mi cuerpo se congeló. Como esperaba, oí la voz de Lu Jinjun a mis espaldas, aguda e incrédula. ¿Qué niño? ¿Qué monumento? Me incliné ante el abad, le di las gracias y me volví hacia Lu Jinjun. Has entendido mal. No había ningún niño. Frunció el ceño, recordando claramente aquella sorpresa que le había mencionado. Podría ser. No lo es. Lo interrumpí de inmediato. Me estudió con atención, mi figura algo más voluptuosa, y al cabo de un instante, la suspicacia en sus ojos se desvaneció. Creía que ya habías abandonado la capital. Pronto lo haré. No quería hablar con él. Ya no más. Tu esposa te llama. Efectivamente se giró para mirar atrás y aproveché la oportunidad para alejarme. 14. Al regresar al pequeño pueblo vi a Ingu esperándome bajo el arco de la entrada, vestido con una sencilla túnica blanca y sosteniendo una linterna. Había algo etéreo en él, como un ser celestial descendido a la tierra. Sus ojos amables atravesaron la oscuridad y me encontraron, y en ese instante toda la inquietud que sentía se desvaneció. Lo saludé con la mano. Se quedó donde estaba, esperando a que me acercara. En cuanto me detuve frente a él, me puso algo caliente en las manos. Bajé la vista y vi una bolsa de castañas asadas. Especialidad de la familia In, dijo.
¿También sabes cocinarlas?, pregunté. Sonrió levemente, tomó una, la abrió y de repente me la metió en la boca. Bien. Me quedé paralizada. Aún sentía el calor residual de sus dedos en mis labios y el corazón me dio un vuelco. Regresamos juntos caminando lentamente. Él no me preguntó por qué había ido a la ciudad, y yo no le pregunté cuánto tiempo había estado esperando. Al llegar a casa, me siguió adentro con una soltura casi ensayada. Lo miré fijamente. Es tarde. Él sonrió. Sí, lo sé. ¿Pero ya comió nuestro yunce? Bien, pensé. Me preparó un plato de fideos. El caldo era sustancioso y aromático, y me pregunté cuánto tiempo le habría llevado prepararlo. Mientras comía, él peló en silencio una bolsa entera de castañas. No puedes comerte esto después, o estarás demasiado llena para dormir, me advirtió con dulzura. Asentí obedientemente con la intención de comérmelos de todos modos. Él suspiró y me acarició la cabeza suavemente. Si no puedes resistirte, hay té digestivo calentándose en la tetera. No olvides beberlo. Sentí como si una suave pluma me rozara el corazón. Cuando estaba a punto de despedirlo, de repente me llamó. Yunce, dijo en voz baja. Siempre estaré aquí. Sus palabras me hicieron escocer la nariz. Él había descubierto mi aparente calma desde el principio. Ese niño sería mi cicatriz para siempre. Pero la vida tenía que continuar. Aspiré profundamente sacando el talismán de la paz que me había dado el abad. Tu corazón, dije en voz baja, es igual al mío. Gracias, Ingú. Sus ojos se iluminaron de repente y una sonrisa floreció en su rostro, tan sincera que mis orejas se sonrojaron. 15. Ingú había mejorado la fórmula medicinal del orfanato y ahora que había llegado la primavera, también comenzó a escribir recetas para las estaciones restantes. Poco después decidimos dejar la capital y viajar al sur, a Jiangnan. La mañana de nuestra partida, Ingú recibió una carta. Yunce, dijo. ¿Me acompañarías a visitar a un viejo amigo? Claro, acepté. Era la primera vez que lo oía mencionar a un viejo amigo. El hombre vivía en la ciudad, así que cuando llegamos a las puertas de la ciudad, Ingú sugirió que bajáramos del carruaje y camináramos. Si quieres algo por el camino, solo dilo. Tomé sus palabras al pie de la letra. Pronto pedí espinos confitados y luego una máscara con forma de tigre. Para cuando terminé, Ingú estaba cubierto de baratijas y dulces, con una apariencia ridícula. Pero incluso mientras los transeúntes se reían disimuladamente, no mostró vergüenza, solo sonrió con dulzura y me siguió el paso. Entonces vi a Liu Jinzen. Iba a caballo con expresión preocupada. Fingí no verlo, bajé la cabeza y seguí eligiendo marionetas de madera en un puesto callejero. Yunce, dijo Ingú en voz baja. ¿Te importa si paramos a descansar un rato? Sonreí y asentí. En ese preciso instante, por razones desconocidas, Liu Jinzen tiró bruscamente de las riendas. El fuerte chillido sobresaltó a media calle. Ingú y yo terminamos nuestras compras y nos marchamos juntos, sin darnos cuenta de que, tras nosotros, Liu Jinzen había desmontado y buscaba frenéticamente entre la multitud algo o a alguien. Pasamos una hora descansando en una casa de té. Cuando nos fuimos, ya había anochecido. Solo entonces pareció que Ingú recordaba al viejo amigo al que debía visitar. Bostezando se puso de pie, y, preocupado de que me enfriara, le pidió al tendero un pequeño calentador de manos antes de seguir adelante. Mientras caminábamos tranquilamente por la calle iluminada, empecé a sospechar que su supuesto viejo amigo podría ser solo una excusa. Lo miré un par de veces. ¿Qué pasa?, preguntó con los ojos brillantes. ¿De verdad vas a ver a un viejo amigo? Ante eso, sonrió levemente. Ya estamos aquí. Seguí su mirada y me quedé paralizada. La gran placa frente a nosotros decía, Residencia del Príncipe Yu. Mis ojos se abrieron de par en par. Ingú se giró hacia mí. ¿Qué ocurre? ¿Lo conoces? Negué con la cabeza enérgicamente. No me esperaba que tu amigo fuera el Príncipe Yu. El Príncipe Yu, Xiao Yunzang, tercer hijo del emperador, era famoso por sus triunfos militares, su audacia y su implacable determinación. Aparte del propio emperador, pocos se atrevían a desafiarlo.
Ingú sonrió levemente. Hoy es el cumpleaños de su esposa. Me invitó a visitarla. Luego añadió, como nos vamos pronto y no sé cuándo nos volveremos a ver, pensé que debería llevarte conmigo. Y así fue. En cuanto entramos, el mismísimo príncipe Yu vino a recibirnos. Por fin habéis llegado, exclamó, iluminando con alegría su rostro, generalmente serio. En cambio, Ingú parecía tranquilo y algo distante. Me miró con más atención que la que había dedicado al propio príncipe. No nos quedaremos mucho tiempo, dijo simplemente. Asentí. Ingú me calentó con cuidado una taza y me acercó un plato de pasteles. Al poco rato, una voz clara y familiar sonó a nuestras espaldas. ¿Puedo preguntarle si es usted el famoso médico Ingú? Me giré y me quedé paralizada. Era Liu Jinghun. En cuanto me miró, se detuvo en seco. Sus ojos temblaron y al instante, las comisuras se enrojecieron. Ah, Ayun, susurró. Me miró atónito con la voz quebrada por la emoción. Ah, Jun, ¿de verdad eres tú? No te has ido. Sigues aquí. 16. Ingú me abrazó de inmediato, evitando la mano extendida de Liu Jinghun. Frunció el ceño y su actitud cambió por completo, su habitual dulzura se transformó en una mirada gélida y afilada. Me solté de su agarre, le di una pequeña sonrisa tranquilizadora y di un paso adelante. Liu Jinghun, dije en voz baja. Hablemos. Nos trasladamos a un tranquilo pabellón exterior. Desde lejos pude ver a Ingú sentado tranquilamente, dándole vueltas a una teca en sus manos, sin apartar la vista de nosotros ni un segundo. Ah, Jun, dijo Liu Jinghun con voz ronca. Hablé con el abad. Me dijo que celebraron un servicio conmemorativo de 49 días. Asentí. Sus ojos se pusieron rojos. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué debería? Ese era nuestro hijo, dijo con la voz quebrada. El que intentamos tener durante 3 años. ¿Y qué? Respondí con serenidad. Nos divorciamos hace medio año. Se quedó paralizado y de repente me agarró los hombros con fuerza. A Jun, acogí a Honlin solo como hermana jurada. Estos últimos meses te he estado buscando. Fui a Jiangnan una y otra vez, pero no aparecías por ningún lado. Encontré la clínica donde compraste la medicina. Me dijeron que habías tomado hierbas abortivas y que tu cuerpo sufriría por ello. Así que te busqué a ti y a médicos que pudieran salvarte. Tenía los ojos inyectados en sangre, y noté los mechones blancos dispersos en su cabello. No mentía, pero eso no cambió nada. Liu Jinghun, dije en voz baja. Ya te lo dije, no me arrepiento de lo que hice. Solo espero que tú tampoco. No. Rugió sacudiendo la cabeza con fuerza, y sus manos empezaron a temblar mientras me sacudía los hombros, tan fuerte que me dio náuseas. En ese momento, la taza de té de Ingú se hizo añicos contra el suelo. Avanzó a grandes zancadas y me arrastró tras él con un rápido movimiento. Señor Liu, dijo con frialdad, cuide sus modales. Liu Jinghun nos miró fijamente como si le hubiera caído un rayo con los ojos llenos de confusión e incredulidad. ¿Tú y él? Sí, dije en voz baja. Estoy casada con él. Su rostro se retorció. Imposible. Parecía una bestia herida, gruñendo bajo. Me amabas más que a nadie. Príncipe dio un paso al frente, frunciendo el ceño con ira. Liu Jinghun, ¿estás loco? ¿Por hacer un escándalo en el banquete de cumpleaños de mi esposa? Liu Jinghun soltó una risa entrecortada. Sí, debo estar loco. No me importa mi vida. Solo quiero a Ayun. Levantó la mirada y se encontró con los ojos ardientes de Ingú. Solo la quiero a ella. Nadie puede detenerme. Nunca lo había visto así, tan descontrolado, tan desesperado. Ni siquiera cuando su familia fue exiliada años atrás había perdido el control de esta manera. De repente tomó un cuchillo de la mesa y se abalanzó sobre Ingú. ¡Ingú! Grité. El príncipe Yu reaccionó al instante. De un solo golpe le arrebató el cuchillo a Liu Jinghun. La hoja cayó al suelo con un ruido metálico.
Me arrojé a los brazos de Ingwu, presa del pánico. ¿Estás herido? Estoy bien, dijo en voz baja. No te preocupes. Liu Jingjun intentó atacar de nuevo, pero el príncipe Yu lo sujetó por el hombro con fuerza de hierro. ¿Te das cuenta siquiera, dijo con frialdad, del crimen que es atacar a un príncipe? 17. Ingwu me abrazó fuerte al salir. Una vez que subimos al carruaje, me abrazó con fuerza, negándose a soltarme. Me diste un susto de muerte. Casi pensé que ibas a aceptar irte con él. Me eché a reír. ¿Tan poca confianza en sí mismo, Alteza? Se quedó paralizado, y luego su rostro se enrojeció. Todos esos títulos y honores no significan nada. Asentí y me acurruqué contra su pecho, aspirando el tenue aroma a hierbas que aún emanaba de él. El carruaje avanzaba hacia el sur, rumbo a Jiangnan. No importaba quién fuera él ni quién fuera yo, con tal de que fuéramos nosotros, eso bastaba. 18. Tras 3 años de vagar con Ingwu, por fin regresamos al patio frente a la sala de lactancia. El lugar había sido completamente renovado y Xiao Nan estaba ahora al mando. El negocio de la medicina se había extendido mucho más allá de la capital, e incluso había abierto una pequeña escuela gratuita para niños. Ingwu me abrazó mientras descansábamos en una silla, escuchando las voces de unos jóvenes que leían en voz alta al otro lado de la calle. Sentía sueño. Luo Luo murmuró suavemente. ¿Lo sabías? Ya te había visto mucho antes. Parpadeé adormilada intentando incorporarme, pero él me volvió a presionar suavemente contra su cuerpo. En su mente volvió a ver aquella figura frágil que se movía por la sala de bebés, Luo Yuanzi, enseñando a leer a los niños, identificando hierbas. Era hermosa. Amable. Mucha gente la había estado observando en secreto en aquel entonces, pero ella nunca pareció darse cuenta. Ella seguía trabajando en silencio. Cuando se cansaba, se acurrucaba en la silla junto a la estufa y se dormía, completamente ajena a todo lo que la rodeaba. Fría y distante. Un tanto hastiado del mundo. Sin embargo, fue precisamente esa mujer quien ayudó a las 30 y tantas personas que se encontraban en aquel salón a forjar una vida autosuficiente. Al principio, Ingwu solo había venido por la sopa medicinal, pero tras probarla una vez, le pareció que la receta era demasiado sencilla para explicar sus notables efectos. Entonces vio a la mujer junto al fuego avivando las llamas. Desde ese día, fue a diario a comprar un plato de sopa, hasta que un día, al recibir el paquete de hierbas directamente de ella, sus dedos se rozaron fugazmente. Ese contacto fugaz le reveló más sobre su pasado que cualquier palabra, y en ese instante decidió que quería conocerla. Mientras Ingwu relataba la historia con su suave voz, yo escuchaba, medio dormido, hasta que sus palabras se convirtieron en un sueño. 19. Tras permanecer un tiempo en la capital, Ingwu me preguntó si deseaba entrar en el palacio. Negué con la cabeza. Él asintió, recordándole a Xiao Nan que se asegurara de que comiera a tiempo antes de salir a hacer sus recados. Poco después, Sonongling vino de visita. En cuanto me vio, cayó de rodillas. Por favor, te lo ruego, ve a ver a Ajin. Me dijo que Liu Jinzen estaba al borde de la muerte y que no había dejado de llamarme. Tras aquella noche resultó que se había hecho monje. Dijo que quería expiar la pérdida del niño y se negó a escuchar a cualquiera que intentara disuadirlo. Esta vez, había resultado herido al salvar a un niño de ser aplastado por una piedra. Rechacé su petición. Cada uno debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Liu Jinzen ya formaba parte de mi pasado. No esperaba que se quedara atrapado en ese tiempo sin poder soltarse. Miré al cielo. Se estaba haciendo tarde. Ingwu pronto estaría en casa. Entré en la cocina y le preparé un plato de fideos. Justo cuando lo serví, me giré y lo vi apoyado en el marco de la puerta, con los ojos brillantes como el fuego mientras me observaba. Sonreí. Mi esposo, feliz cumpleaños.